Bien, bien, muchas gracias, Sonia Novellino, por esta convocatoria, por la organización de este encuentro. A mí me parece muy importante porque los derechos de las mujeres, de los niños, de los colectivos LGBT son derechos humanos, y es muy importante que una organización como la PDH tome estos temas, los profundice, los debata, los actualice. En APDH tenemos una larga militancia alrededor de esta temática de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres y las diversidades, así que muy bienvenida y muy oportuna esta jornada. Decirles que esto que parece tan sencillo, que los derechos de las mujeres son derechos humanos, en realidad responde a una larga lucha, y recién fue consagrado esto en Naciones Unidas en 1979, cuando se vota la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y en esa larga lucha, nuestro reconocimiento a las pioneras, a las primeras feministas de la primera y de la segunda hora, las mujeres como Mary Wollstonecraft de Inglaterra, 1752 escribió ese primer libro sobre la igualdad de la mujer frente al predominio masculino. La Olimpia de Gouges, que en 1789 en la Asamblea de la Revolución Francesa planteó, se dio cuenta que la Declaración de los Derechos del Hombre no incluía a las mujeres. Esto que nos enseñaron desde pequeñas y desde pequeños, que el universal masculino incluía a ambos géneros, a todos los géneros, no era cierto. Lo aprendimos duramente a lo largo de la historia, y ella presenta la famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, texto que fue rechazado por la Asamblea Francesa. Y así podríamos seguir con Flora Tristán de Perú y las revolucionarias de nuestra independencia como Bartolina Sisa, Juana Zurduy, las sufragistas ya del siglo XIX y principios del siglo XX, como Cecilia Grierson, como Julieta Lanteri. Fuimos consideradas incapaces civiles y políticas hasta avanzado el siglo XX. Recién logramos la capacidad civil con la patria potestad compartida en 1987. ¿Por qué digo esto? Porque la inclusión del ideario de los derechos, la realización práctica, el ejercicio de los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes, es una conquista de las últimas décadas. Yo decía, nombré la CEDAW de 1979. La CEDAW es un tratado de igualdad, nos equipara en derechos con los varones, habla muy poco de violencia. Recién en la Convención de Belén do Pará, en 1994, se desarrolla claramente la obligación del Estado, de los Estados, para garantizar con la debida diligencia el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, y define lo que es la violencia de género. Ese concepto de debida diligencia, de estados eficaces que administren justicia en favor de los grupos subordinados, en este caso las mujeres víctimas de violencia, todavía sigue siendo una asignatura pendiente, porque nuestra sociedad todavía está atravesada por múltiples violencias y por múltiples opresiones. Yo considero, junto con toda una corriente de feministas populares, que la opresión de género debe enlazarse con la opresión social, con la opresión étnica. La opresión racial también es una forma de opresión que sujeta los cuerpos, los discrimina, así como es la discriminación de género y también la discriminación hacia los niños. Porque en definitiva estamos hablando de relaciones de poder, estamos hablando de una sociedad con un poder concentrado que es machista, que es misógino, que es neoliberal en esta etapa del capitalismo neoliberal,
y que oprime entonces a todo lo que no responde a un patrón normalizado, heterosexual, y que esté a disposición de su placer, en el caso de las relaciones interpersonales, o de sus ganancias, en el caso de las relaciones sociales de opresión. En este contexto, el acceso a la justicia, la justicia, el poder judicial es parte de este sistema de dominación. Y si bien ha habido avances muy grandes, justamente arrancados a través de leyes, a través de la lucha del movimiento de mujeres y de los organismos de derechos humanos, existen múltiples violencias. Y yo diría, recordé, revisando un poco el papel de la justicia en estos años, y en particular en muchas situaciones que ustedes denuncian permanentemente, recordé este texto de Rita Segato tan emblemático, que es Las contrapedagogías de la crueldad. Ella habla de que tenemos en nuestra sociedad, estamos inmersos en procedimientos de crueldad moral. Y esa crueldad moral es la que atraviesa múltiples definiciones y decisiones de la justicia, pero no solamente. La violencia obstétrica, la violencia política y, por supuesto, la violencia simbólica, la violencia física, la sexual, etcétera, etcétera. La violencia judicial. ¿Cómo se expresa la violencia judicial? En las revinculaciones forzadas, en no escuchar ni creer la voz de los niños, en no escuchar ni creer la voz de las mujeres, en atribuirle a las madres la culpabilización, la manipulación de los cuerpos y de las mentes infantiles, inventando el falso síndrome de alienación parental. Y en este tema de la manipulación de los niños, en las denuncias de abuso sexual en la infancia, yo quiero decir que el abuso sexual hacia los niños y niñas responde al mismo paradigma de perversión, al mismo paradigma conceptual que define la violencia de género, porque es en definitiva abuso de poder, es otra de las formas de abuso de poder. Y por supuesto que es otra gran violación de los derechos humanos. En las últimas décadas avanzamos con una nueva mirada, el movimiento de mujeres, los feminismos en particular, desde aquella poderosa y vieja consigna, lo personal es político, pusimos en la agenda pública temáticas de las cuales se obligaba a callar, se obligaba a ocultar, a invisibilizar. Y por eso, en esto de lo personal es político, es muy interesante empezar a revisar, y de hecho hay una cantidad de juristas, abogadas, profesionales, compañeras de militancia, que han desnudado, a través de observatorios de género en el Poder Judicial, han desnudado múltiples situaciones de abuso judicial y sentencias misóginas y machistas. Desterrar esto del Poder Judicial es una batalla impresionante. Es una batalla, ¿por qué? Porque el sexismo y el racismo, dice también Rita Segato, son parte constitutiva de la sociedad de clases y se reproducen automáticamente. Ella dice que son parte de una tragedia que opera como un texto de larguísima vigencia de la cultura. La Marea Verde Violeta se propone dar fin a esta tragedia. La Marea Verde Violeta lucha por despatriarcalizar la sociedad y el poder judicial en particular. Cuestionamos la justicia patriarcal, cuestionamos el neoliberalismo, cuestionamos la colonialidad del poder, que en definitiva es el sistema por el cual las múltiples opresiones social, de género, étnica, racial, etarias siguen existiendo. Nuestras consignas son las de las feministas populares. Niñas, no madres, si tocan a una, tocan a todas. Nuestra revolución no defiende abusadores. No nos callamos más, decimos con toda la fuerza, y nos solidarizamos y abrazamos a las madres que luchan en defensa de sus hijos e hijas amenazados por fuertes abusos. Ni una menos. Esta es la apertura que traje para dar marco, simplemente para dar un marco jurídico, un marco político a esta actividad que es en la cual ustedes son las verdaderas protagonistas. Muchas gracias.